Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Deseo se encuentren súper bien el día de hoy, que este miércoles haya sido un día muy productivo, que hayan sido muy felices y que todo haya salido súper bien en el día de hoy. Bueno, pues vamos a la historia del día de hoy que tengo que contarles. Como ya vieron ustedes en el título del día de hoy, pues es un tema sensible, un tema complicado que voy a contarles el día de hoy de una historia de mi vida, ¿no? Es algo que me sucedió a mí y se los voy a contar para que tengan mucho cuidado. Vamos a empezar pues. Atención, papá y mamá, no vean este video, por favor. Se van a enterar de cosas que ni se imaginan ustedes. Entonces, de favor, no lo vayan a ver, no lo vean. Bueno, pues para eso resulta con que empezamos con la historia. Yo termino de estudiar odontología en el 2008. Yo estudié en una escuela particular, estuve becado toda la licenciatura y pues estuve muy restringido, ¿no? Tuve muchas restricciones durante todo ese tiempo, todo ese periodo de mi vida, porque me dedicaba a ser estudiante. Ahora sí que era muy teto. Entonces era un estudiante súper estudiante, tenía que sacar muy buenas calificaciones para que no me quitaran la beca. Además de que pues era mi sueño ser odontólogo, ¿no? Y para mí el ser odontólogo pues era una inversión que estaba yo haciendo, ¿no? Entonces yo decía, mientras yo más aprenda, voy a tener más herramientas en un futuro. Entonces pues era un súper estudiante, muy matadito, ¿no? Total de que cuando termino de estudiar odontología, eh, mi papá, mi mamá, mi familia me regalaron un consultorio en una zona donde pasaba muchísima gente al sur de la ciudad de México. Y pues todo iba bien, ¿no? Cuando yo empecé con ese consultorio, ¿no? Con mucho esfuerzo lo pusieron y se los agradeceré siempre a ellos, ese gran esfuerzo que hicieron y ese regalo que me dieron. Pues entonces resulta con que pues tomen en cuenta que estuve yo durante 5 años o 6 muy restringido, ¿no? Durante toda la carrera, el servicio social y todo eso, pues estuve súper restringido. Entonces, económicamente, ¿no? Me refiero. Esta restricción, haz de cuenta que cuando terminó la licenciatura, pues yo me sentía la mamá de los pollitos. Es más, el papá, el tío, el abuelo y todo de los pollitos. No me sentía que el mundo me lo comía, ¿no? Ay, qué iluso de mí. Y entonces en ese tiempo empecé yo a frecuentar andros, ¿no? Porque pues ya no tenía que estar estudiando todo el tiempo y tenía mi consultorio, tenía coche y todo, ¿no? Entonces me sentía yo, wow, que me comía el mundo. En ese tiempo, en un antro precisamente en Zona Rosa, conocí a unos chicos que me dieron una pastillita de la felicidad. Que no puedo decir aquí el nombre porque pues me pueden eh, bajar el video, ¿no? Entonces, pues bueno, son unas pastillitas de colores, que hay de muchos colores, hay negra, dorada, hay de muchos colores. La cuestión es que cuando yo las probé por primera vez, pues yo no sentía como mucho efecto como hasta la media hora, ¿no? Y empecé a sentir, bueno, una cosa padrísima, me empecé a sentir como muy feliz, muy contento, como si estuviera enamorado, me sentía súper bien. Y entonces empecé a frecuentar lugares en donde habían este tipo de pastillas, ¿no? Y pues entonces conocí un mundo eh, donde habían fiestas, donde había gente musculosa, donde había gente muy guapa, chicos muy guapos. De hecho, lo más caro que había ahí eran los botes de agua, ¿no? Las botellas de agua. Y entonces, pues me envolvió todo ese mundo. Me sentía me sentía como si perteneciera yo a ese mundo, ¿no? De música electrónica. De hecho, al día de hoy la música electrónica, el circuit house, me encanta el circuit, me fascina, ¿no? Me quedó como eso de ese tiempo. Entonces llegó un momento en que, bueno, yo empecé con media,
de estas pastillas, Halls, vamos a llamarle Halls. Empecé con media Halls y después pues yo ya necesitaba cada vez más, ¿no? Yo necesitaba 4 halls, ¿no? Para estar en mi casa trapeando, para barrer la casa. Entonces, pues sí fue como muy feo. Una vez me di cuenta porque tenía yo como un síndrome de abstinencia muy feo y mis amigos no hacían nada, ¿no? Al contrario, así de, no, vente, vámonos al antro y vamos a salir. Obvio, pues yo los invitaba y les pagaba y todo, y por eso estaba yo rodeado de muchos amigos. La cuestión es de que yo un día me di cuenta que estaba yo súper mal, con ese síndrome de abstinencia donde temblaba, tenía sudoraciones, ansiedad, me sentía muy mal y nadie me ayudaba. Y pues, como les digo, nadie me ayudaba y me sentía yo muy mal. Y entonces en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Estos no son tus amigos, Alberto. Si fueran tus amigos no te dejarían así, ¿no? Y entonces en ese momento decidí alejarme de todos, decidí alejarme de todos mis amigos. No podía yo ir de antro, a mí me gusta mucho bailar, y no podía yo ir de antro porque me sentía que me faltaba algo, ¿no? Entonces dejé de ir a antros. Al día de hoy no me gusta ir a antros porque pues se ponía en riesgo mi vida, ¿no? Mi vida precisamente estaba en riesgo y no la voy a poner en riesgo. Entonces no me gusta mucho asistir a antros, aunque sí me gusta mucho todas esas fiestas, LEDC, me encanta, pero trato de no ir porque pues es como mucha tentación, ¿no? Precisamente a consecuencia de eso, hagan de cuenta que los primeros días después de que yo consumía esa pastilla, pues tenía muchísima energía, muchísima dopamina, no podía dormir, mi cuerpo seguía brincando y bailando todo el tiempo, y entonces perdí el consultorio, ese consultorio que con tanto sacrificio y esfuerzo pusieron mis papás, lo perdí, porque los primeros días tenía mucha energía, pero después era un bajón horrible, y no me podía ni siquiera levantar. Bajé de peso muchísimo porque no me daba hambre. Entonces ese consultorio, pues yo ya no podía pagar la renta, ¿no? Entonces lo que pasó es de que fui y saqué mis cosas un día en la noche para no pagar como 30,000 pesos que debía yo de renta, y las saqué las cosas y me las llevé a escondidas, ¿no? Pero pues nuevamente la vida me ha puesto muchísimas veces en situaciones donde he tenido que volver a empezar desde cero, tuve que volver a empezar desde cero. Para eso en ese tiempo pues me llegó un ángel a la vida, me llegó, ahora sí, era un ángel, pero no era azul, era precisamente él. Fue vocalista de un grupo de cumbia muy famoso, pero bueno, ese ángel que llegó a mi vida, él me ayudó muchísimo, mucho. Me daba de desayunar, me ayudó mucho, me daba dinero para el transporte porque yo no tenía, y pagó, fíjense, de su propio bolso, de su bolsillo, pagó 3 meses de renta en un local para que yo nuevamente pudiera poner un nuevo consultorio. Y pues así fue como empecé a levantarme nuevamente una vez más en la vida. No es la primera vez que me he quedado en ceros en la vida y he vuelto otra vez a empezar nuevamente en este camino, ¿no? Y en esta vida. Y pues bueno, con el tiempo nos separó el destino. Unos meses más adelante pues perdimos ya contacto, pero siempre le estaré muy agradecido, muy agradecido a ese ángel azul que me ayudó tanto. Pues así es mi historia del día de hoy. Tengan cuidado, por favor, con todo ese tipo de cosas que encuentra uno muchas veces en el antro, que muchas veces quiere uno pertenecer, que quiere uno formar parte de un mundo que es de oropel y de fantasía, pero que te puede costar la vida. Me pudo haber pasado muchísimas cosas. Estaré contando más cosas. Ahora sí ya les conté todo esto. Bueno, estaré contando más cosas pronto y nos vemos muy pronto. Sean muy felices. Les mando un abrazo y un beso muy fuerte. Sonrían siempre. Adiós.